de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, levante la mano derecha, diga conmigo, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es infalible, pura. Ella es poderosa en sí misma porque es tu dicho. En esta atmósfera del Espíritu, llévanos de la letra, del logos, al Espíritu de la palabra que es el rema. Háblanos, bendice cada vida, direcciona, levántanos. Padre, trae esa dimensión que has prometido a quien porta la promesa. Que esta mañana cada familia sea edificada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tema para esta mañana: crece y multiplícate. Levante la mano derecha, diga conmigo: voy a crecer y me voy a multiplicar. Una vez más repita: voy a crecer y me voy a multiplicar. Crece y multiplica. Y escúcheme por favor con atención, porque vamos a hablar en esta mañana acerca de dos deseos de Dios el Padre. Vamos a hablar acerca de crecimiento y vamos a hablar acerca de multiplicación. Cuando hablamos de crecimiento y multiplicación como deseos de Dios, estamos diciendo que es la voluntad de Dios, es parte integral del propósito de Dios, que sus hijos crezcan y se multipliquen. Dios no opera solo en intenciones, y esto que acabo de expresar es importante. Los seres humanos tenemos intenciones, los seres humanos tenemos deseos, pero Dios tiene propósitos y Él es gestor de sus propósitos. Diga conmigo: Él es gestor de sus propósitos. Quiere decir esto que Dios no solo tiene propósito. La Biblia nos enseña que Dios cumplirá, hará realidad sus propósitos, sus diseños divinos en sus hijos. Y Dios desea el crecimiento integral de sus hijos. Dios desea la multiplicación, porque multiplicación es una de las ecuaciones divinas, una de las ecuaciones del Espíritu, y siempre ha sido parte integral, como ya dije, del propósito de Dios. Cuando nosotros venimos a la Biblia y deseamos encontrar el concepto original de el verbo crecer y el verbo multiplicar en el Antiguo Testamento, porque nuestro texto de hoy corresponde al Antiguo Testamento, para entender lo que Dios le dijo a Jacob en el momento en que le apareció, que era un momento de alta trascendencia. Este momento de Génesis capítulo 35 era un momento de alta trascendencia en la vida de Jacob. Dios le dijo: crece y multiplícate después de que subas a Betel y levantes allí un altar para mí. Cuando Dios le dijo crece, hay dos vocablos, escúcheme bien. En el hebreo bíblico del Antiguo Testamento hay dos vocablos para el verbo crecer o crecimiento. El primer vocablo es lismoa. Diga conmigo: lismoa. Y este lismoa, que se escribe así, L-I-T-Z,
termina en J, Lisboa, está relacionado o hace referencia al crecimiento físico de una persona. Cuando los hebreos decían, el niño está en Lisboa, decían, está creciendo físicamente. Crecimiento físico para un niño es la evidencia de que está sano y está teniendo un proceso natural. Lo anormal es que el niño no crezca. Diga conmigo, todo lo que nace debe crecer. Repítalo, todo lo que nace debe crecer. Y también los que nacieron del Espíritu para el propósito de Dios deben crecer y van a crecer bajo una gloria inigualable del Padre eterno. Si lo crees, dale el aplauso al Rey en esta mañana. Pero el asunto es que Jacob de Génesis capítulo 35 era un Jacob adulto. Ya había estado 21 años sirviendo en tierra de Labán, su tío, y volvía de allá con 2 mujeres, tenía hijos. Dios entonces no le estaba hablando, escúcheme bien, a Jacob acerca de un crecimiento físico. Ya Jacob era un adulto, un hombre responsable. Dios no estaba hablando de crecimiento físico. Dios estaba hablando de un crecimiento espiritual. Dios estaba hablando de llevar a Jacob a una dimensión por el Espíritu, donde Jacob caminara y viviera, disfrutara del propósito de Dios cumplido en su vida. Y ese es el desafío que Dios está haciendo a la iglesia en este tiempo: llevarnos a la dimensión de crecimiento donde podamos vivir, habitar y disfrutar de su propósito cumplido en nosotros. Y este 2025 Dios te va a llevar allá. Si yo estuviera en su silla, me sacudiría y daría un aplauso a Dios. Estoy diciendo que el Padre te va a llevar este 2025 a ese crecimiento. El término para esta clase de crecimiento, el crecimiento que tiene que ver con dimensiones espirituales. La palabra en el Antiguo Testamento, el vocablo en el hebreo del Antiguo Testamento es litol. Diga conmigo, litol. Repita por favor, litol. Litol. Dios no le dijo a Jacob, quiero que crezcas físicamente. Ya estaba adulto, ya no crecía más físicamente. Dios lo estaba invitando a un crecimiento, y el vocablo es litol, que está relacionado en la Biblia, escúcheme, con el crecimiento espiritual. Litol significa permanecer firme en el propósito. Litol significa conocer el diseño divino de Dios y avanzar en él. Litol tiene que ver con ir de menos a más. Litol era un desafío para ir de lo pequeño a lo grande. Lo que Dios le estaba diciendo a Jacob era: vas a ser tan grande en mis manos que hoy no vas, bendito el Señor, a comprender en plenitud lo que haré contigo. Y muchos en esta mañana no tienen ni siquiera la menor idea de lo que el Padre hará con ustedes en unos meses, en unos años. Se va a desatar un crecimiento donde vas a sumergirte en el río del Espíritu y vas a vivir y vas a operar en los diseños divinos para ti. Ponga la mano en su pecho, diga conmigo: Dios me está desafiando al crecimiento. Crecimiento espiritual. Este litol es necesario. Diga conmigo: es necesario. Repítalo por favor: es necesario. Ahora diga conmigo: quien no crece espiritualmente está enfermo. Mira al que tiene a su lado, dígale: desde luego no es contigo. Dígale: yo sé que estás creciendo
y voy a orar que siga creciendo. Dale un aplauso grande al Señor. Crecimiento no solo es necesario, crecimiento es provechoso. Diga conmigo, a mí me conviene crecer. Crecimiento no solo es provechoso, crecimiento es saludable para todo el cuerpo. Recuerda la iglesia como cuerpo del Señor. Mira el que tiene a su lado, dígale, crece, porque tu crecimiento también me beneficia a mí. Ahora dígale, nuestra meta, nuestro desafío este año es crecer. Sonría, por favor, sonríe. Pero Dios le dijo a Jacob, crece y multiplícate. Diga conmigo, multiplicación. No me escuché, repita, multiplicación. Dígale al que tiene a su lado, no solo vas a crecer, te vas a multiplicar. Repítaselo, no solo vas a crecer, te vas a multiplicar. Aleluya. No solo vas a crecer, te vas a multiplicar. Dios le dijo, crece y multiplícate. El verbo multiplicar tiene que ver no solo con gente. Diga conmigo, multiplicar tiene que ver con gente. Repítalo, multiplicar tiene que ver con gente. Si alguien desea multiplicarse y no tiene claro que multiplicación implica gente, está errado en su concepto de multiplicación, porque en la Biblia multiplicación tiene que ver con gente. Por eso las personas que tienen en su corazón la revelación de multiplicación siempre están pensando en ganar a uno más. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Siempre están pensando que podemos meter más, que podemos traer más, que más gente entrará bajo una gloria especial del Padre. Ponga la mano en su pecho, diga conmigo, nos vamos a multiplicar, nos vamos a multiplicar. Mira al que tiene a su lado, dígale, no sé si me lo creas, pero de aquí a poco tiempo nosotros seremos 4 veces más de lo que somos ahora. Ah, si alguien lo cree, aplauda la gloria de Dios. Y este vocablo, multiplicación en el Antiguo Testamento, diga conmigo, no solo tiene que ver con gente, tiene que ver con atmósfera. Diga conmigo, multiplicación tiene que ver con atmósferas o ambientes. Muchas veces hacemos el trabajo, hacemos lo que se debe hacer para multiplicarnos, pero algo impide que venga la multiplicación. Diga conmigo, la atmósfera, el ambiente también cuenta. Qué bueno que en esta mañana estamos en una atmósfera, y sé que esta iglesia es una iglesia que ha aprendido, porque tiene padres espirituales que conocen lo que significa generar una atmósfera adecuada para que Dios opere, y una atmósfera adecuada para crecer. Amén, amén. Estamos frente a una atmósfera de crecimiento. Las atmósferas que provocan crecimiento contienen 5 elementos. Levante la mano derecha, diga conmigo, 5 elementos para una atmósfera de crecimiento. Primer elemento, adoración. Diga conmigo, adoración. Dios invitó a Jacob a adorarlo en Betel a través de un altar. Segundo elemento, una palabra clara de Dios. Diga conmigo, adoración y palabra clara. Tercer elemento, disposición del corazón. Diga conmigo, disposición del corazón. Cuarto elemento para una atmósfera de multiplicación, gente que lo crea. Repita, alguien que lo crea. No me escucho, diga gente que lo crea. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Jacob debió creer lo que Dios le estaba diciendo.
cuando lo invitó a subir a Betel. Quinto elemento para una atmósfera de adoración: expectativa. Diga conmigo, expectativa. Oh, no le escuché, parece que usted comenzó a abandonar el ambiente, la atmósfera de esta mañana. Diga expectativa. Otra vez diga expectativa. La gente que crea una atmósfera de multiplicación tiene expectativa. ¿Cuántos entraron a 2025 con expectativa grande? Amén, amén. ¿Cuántos van a conservar esa expectativa? Por eso la palabra, el vocablo para multiplicación en el Antiguo Testamento es lexajá. Diga conmigo, lexajá. Otra vez repita, lexajá, que tiene que ver con empezar con pocos y llegar a ser muchos. Diga conmigo, empezar con pocos y llegar a ser muchos. Otra vez diga, lexajá es empezar con pocos y llegar a ser muchos. La mejor evidencia de que Dios hace el lexajá, la multiplicación, son Adán y Eva. Dios empezó en el huerto con un solo hombre, pero en Génesis capítulo 2 versículo 18 Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Trajo el sueño profundo sobre Adán, de la costilla de Adán sacó una mujer, Eva. Comenzó el zigzag, la multiplicación. Diga conmigo, porque multiplicar en la Biblia es empezar con pocos y llegar a ser muchos. Cuando Dios trae multiplicación a tu casa, aunque empieces con pocos pesos, llegarás a tener muchos. Aunque empieces, bendito el Señor, con pocos recursos en la mano, Dios va a traer ese zigzag y va a haber multiplicación. Si yo estuviera en tu silla, le daría un aplauso al Padre Eterno en esta mañana. Pero ahora que tenemos la plataforma para predicar el mensaje textualmente, vamos al texto para hablar de lo que Jacob vivía cuando Dios lo desafió a volver a Betel. Había estado cerca de 24 años lejos de la casa de su padre. Era el mismo tiempo que Jacob tenía de que no veía a su hermano gemelo. Le recuerdo que Jacob tenía un hermano gemelo y se llamaba Esaú. Diga conmigo, Esaú. Había experimentado Jacob, había experimentado en casa de su tío Labán, había experimentado traición, había experimentado rivalidad, había experimentado soledad, había experimentado lo que es trabajar y ver que tu trabajo no es bien remunerado. Pero pese a todo eso, Jacob era el hombre del propósito. Levanten la mano los hombres y las mujeres de propósito. Te voy a desatar una palabra. Cuando tienes propósito de Dios, eso no indica que no serás probado. Eso no indica que no enfrentarás adversidades. Lo que indica esto es que si tienes propósito, aunque Satanás mismo se levante, nada podrá borrarte de esta tierra hasta que se cumpla lo que el Eterno dijo que haría contigo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Así que si estás probado ahora, si estás enfrentando injusticia, si estás pasando por momentos adversos, no te desanimes. Dios de cada uno de esos momentos sacará gloria para ti, para los tuyos en el camino. Dale el aplauso más grande al Señor en esta mañana. Vamos, sonría. Sonría, diga conmigo, crece y multiplica. Jacob llegó a un lugar, ya venía de retorno buscando la reconciliación con su hermano, con quien se enojó y se peleó cuando salió de casa. Dios le había aparecido, escúcheme bien, esto es importante para comprender por qué Dios invitó a Jacob a ese lugar llamado Betel. Cuando Jacob iba de huida de su casa, Génesis capítulo 28, no vamos a ir allá a leerlo, pero es el
el capítulo que le pone sentido. Es el contexto de lo que estamos diciendo hoy. Si puede, por favor, proyectemos Génesis capítulo 28, versículo 12 en adelante. Por favor, observemos. La orden: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían, descendían por ella. Versículo siguiente: y he aquí el Señor estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Versículo siguiente: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Versículo siguiente: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo siguiente: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Versículo siguiente: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo siguiente: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque no era el nombre de la ciudad primero. Ahora entendemos que Dios estaba llamando a Jacob al lugar donde todo empezó con Dios. Diga conmigo: donde todo empezó con Dios. No le escucho, repita: Dios, después de 24 años, lo estaba citando al mismo lugar donde todo empezó con Dios, con un sueño. La pregunta es: ¿cómo queremos gloria si nos hemos divorciado del lugar donde todo comienza? Y el lugar donde todo comienza es la intimidad con Dios. Si en intimidad se te reveló el propósito, permanece allí. Si en intimidad se te dio la palabra, permanece allí. No puedes divorciarte de Betel. Betel es la intimidad con Dios. Betel es casa del cielo. Allí tienes que estar. Allí debes permanecer. Dale el aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Ahí debes permanecer. Vamos, diga conmigo: para que haya gloria, para crecer y multiplicarnos, tenemos que volver a Betel, donde todo empezó con Dios. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Después de 24 años, Dios estaba citando a Jacob, que venía humanamente maltrecho, venía golpeado emocionalmente, pero seguía siendo el hombre del propósito. Dios le aparece en Génesis capítulo 35, le dice: levántate y vuelve a Betel, el lugar donde se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo citándolo al lugar donde todo comenzó. 2025, escúcheme, es un año que está enmarcado por muchas palabras proféticas, y todas las que yo he oído, que están bíblicamente alineadas, son palabras que debemos creer. Este año es un año de multiplicación. Levanta la mano derecha, diga: es un año de multiplicación. Usted se acuerda la materia prima para la multiplicación, de la cual comieron 5,000 personas. ¿Cuántos se acuerdan qué era la materia prima? Levanta la mano, diga: eran 5 panes y 2 peces. Otra vez diga: 5 panes y 2 peces. ¿Tú no te das cuenta que este año comienza en 2 y termina en 5? ¿Lo consideras coincidencia? ¿Casualidad? Diga conmigo: es propósito. Diga conmigo: el Dios que multiplica
multiplicó los 2 peces y los 5 panes, traerá multiplicación. En este 2025 comeremos y sobrará. En este 2025 tendremos sobreabundancia en nuestra mesa. En este 2025 nos vamos a multiplicar. Todo lo que llegue a nuestras manos va a ser multiplicado. Pero cuando usted va, escúcheme, pareciera que me estoy saliendo un poco del mensaje, pero no. Cuando usted va e investiga lo que el año 2025 significa en el calendario hebreo, recuerda que nuestro calendario es el gregoriano. Diga conmigo, gregoriano. El calendario que en el almanaque comienza con el día domingo y es el primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero el calendario hebreo es diferente. En el calendario gregoriano estamos en el 2025. En el calendario hebreo estamos en el 5785. Lo que para usted y para mí es 2025, en el calendario hebreo es 5785. Y 5785, como ellos representan las cosas con símbolos, 2025 para nosotros, 5785 para ellos está representado por una ventana. Diga conmigo, una ventana. No le escuché, repita, una ventana. Para un judío una ventana es una oportunidad de recibir aliento, aire fresco. Diga conmigo, aire fresco. Para un judío una ventana es un portal de bendición. Si no me lo crees, pregúntale a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, dice el Señor, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, si no os abriré. ¿Qué cosa es lo que Dios promete abrir? Las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, si este año está representado en una ventana, primero es el año del soplo, el aliento de Dios sobre ti, sobre tu casa. Dios va a soplar, el Padre va a soplar todo este año aliento de vida, aliento fresco sobre ti, sobre los tuyos. Este año vas a estar sano, con toda intención de ti. Dar el aplauso al Señor. Este año vas a ver a Dios sanar, hacer milagros físicos sobrenaturales. Es el año del soplo de Dios. Pero también es el año donde vas a ver a Dios proveer para tu casa. Diga conmigo, este año es año del aliento de Dios y la multiplicación en mi casa. Diga conmigo, es el año del aliento de Dios y la multiplicación en mi casa. Jacob traía gente cuando venía de regreso. Jacob traía animales. Diga conmigo, venía con provisión. Repítalo por favor, venía con provisión. Pero sabe una cosa que Jacob no traía. No traía la dirección divina, porque hacía 24 años él no estaba donde Dios lo quería. Me estoy haciendo entender. Qué triste que una persona llegue a tener solo la parte material y la parte del direccionamiento y la presencia de Dios esté ausente. Sacúdase, diga, ese no soy yo. Vamos, diga conmigo, el Dios que me prospera físicamente es el Dios que va a prosperar mi alma. El Dios que trae provisión material es el Dios que me encamina a su propósito, a su diseño. El Dios que me provee materialmente es el Dios que traerá una atmósfera del Espíritu sobre mí. Vamos, aplaude al Rey en esta mañana. Entonces, cuando Dios te dice levántate y sube a Betel, el lugar donde se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. Escúchame, hay 5 cosas que Dios iba a hacer o hizo con Jacob cuando subió a Betel. Levanta la mano, repite, 5 cosas. 5 cosas que Dios le enseñó a Jacob y que eran necesarias, podríamos decir, eran indispensables para que Jacob en realidad creciera y se multiplicara. Diga conmigo, para crecer
y multiplicarlos, son necesarias 5 experiencias especiales. Vamos a detallarlas. Primera experiencia que Dios le dio a Jacob y que nos dará a nosotros si queremos crecer y multiplicarnos. La primera experiencia es que Dios tratará con tu pasado para que no te impida conocer la gloria que Él tiene para ti en el presente y en el futuro. Lo voy a repetir por este lado. Vi más manitos levantadas por aquí, lo voy a repetir por aquí. La primera experiencia que Dios le dio a Jacob fue que trató con su pasado para que el pasado de Jacob no le impidiera caminar en la gloria de Dios en su presente y en su futuro. Y Dios va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Dios va a hacer lo mismo con usted y con el que está a su lado. Vamos, si vas a aplaudir a Dios, aplauso fuerte. Capítulo 35, versículo 1, proyéctelo por favor. Génesis, capítulo 35, versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios. Escucha lo que Dios le dice. Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esaú representaba el pasado de Jacob. Diga conmigo, su pasado. Ya dijimos, un pasado de huida. Tuvo que salir huyendo. ¿Por qué huyó? Porque engañó a su padre Isaac, engañó a su hermano, aprovechó una necesidad que tenía Esaú y le negoció la primogenitura por un plato de lenteja. Pero Dios quería llevarlo al lugar donde todo empezó para tratar con su pasado. Yo quiero decirte que en la cruz Cristo hizo todo lo que era necesario para que entregues tu pasado en las manos de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos no han querido entregarlo. Ay, Dios mío, voy por este lado, lo voy a repetir. Dios en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, hizo todo lo que era necesario para que entregues tu pasado en las manos de Dios y no superes. El asunto es que muchos no han querido entregarlo. Muchos todavía siguen diciendo: este es mi pasado. Señores, el pasado puede jugarte una mala pasada si tú no sabes cómo gestionarlo espiritualmente. Todos tenemos un pasado. Yo soy el primero que levanto las dos manos. Diga conmigo, todos tenemos un pasado. Ese pasado tiene que ver con tu infancia. Ese pasado tiene que ver con tu nacimiento. Ese pasado tiene que ver con la forma como creciste. Algunos en abundancia, otros en escasez, otros en un lugar amoroso donde el amor se expresaba, otros de un lugar donde casi ni se dialogaba, otros con infancias traumáticas, de hogares disfuncionales, de padres que vivían en discordias, en disputas. Todo esto es parte de un pasado. No sé cuál es el tuyo, ni quiero tampoco escarbar en él. Pero tal vez tu pasado te está privando de las glorias de Dios en el presente y en el futuro. Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel, el lugar donde se te apareció Dios cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Por qué Dios le recuerda a Jacob 24 años después que él se fue de su casa huyendo? Diga conmigo, porque había un pasado que no se había tratado. Levanta la mano derecha, repite conmigo. En Jacob había un pasado que no se había tratado. ¿Cómo estás con tu pasado? ¿Has permitido que Dios lo toque? ¿Has sabido gestionar tu pasado poniéndolo en las manos de Dios y entendiendo que aunque hayan sido grandes los errores, Dios ha hecho borrón y cuenta nueva? Pero usted lo tiene que aceptar. Usted tiene que aceptar el perdón de Dios. Usted tiene que aceptar la redención de Dios. Usted tiene que aceptar que estamos en vida nueva. Antes en vida de tragedia, de derrota, pero ahora en una vida de victoria en Dios, en Cristo Jesús. Si vas a aplaudir, aplaude fuerte a Dios. Lo tienes que aceptar. Lo tienes que aceptar. No hay gloria futura sin un pasado gestionado correctamente. Repítelo por favor. Diga: no hay gloria futura
pasado correctamente gestionado. Cuando digo gestionar correctamente el pasado, es primero aceptar que Dios te perdonó. Ponga la mano en su pecho y diga: yo acepto el perdón de Dios, independientemente de cuáles hayan sido los errores. Y como usted y yo aceptamos el perdón de Dios, entonces también perdonamos. ¿Cuántos se acuerdan? El Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Diga conmigo: un pasado gestionado bíblicamente es un pasado que acepta el perdón de Dios. Pero es un pasado que acepta que Dios ha echado esos pecados a la profunda mar. El profeta menor lo dijo, que Dios ha echado tus pecados en la profunda mar. Como todos tenemos un pasado, el pasado, si fue traumático, puede generar heridas, afectaciones emocionales. Diga conmigo: las afectaciones emocionales requieren sanidad interior. Repítalo, por favor: requieren sanidad interior. Proyectemos, por favor, rapidito Juan capítulo 1, versículos 40 al 42, lo que Jesús hizo con Simón. Usted conoce muy bien esto. Para no tomar otros ejemplos, tomemos esto. Cuando Simón, que después fue llamado Pedro, vino a Jesús, dice Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, diga conmigo: ¿qué vio Jesús en Simón? Pregunte, diga conmigo: ¿qué vio Jesús en Simón? Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Te voy a decir lo que Jesús vio, lo que el Señor vio en el pasado de Simón. El nombre Simón significa caña frágil. Diga conmigo: caña frágil. Una caña frágil es una caña, un pedazo de caña débil, endeble, y así era el temperamento y la personalidad de Simón. Frágil. Con cualquier circunstancia el hombre se doblaba, no solo se doblaba, sino que se quebraba, se partía. Era un hombre frágil. Jesús vio eso en el pasado de Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Kefas. En el griego del Nuevo Testamento es Kefas, con K, Kefas. K-E-F-H-A-S, Kefas. Y Kefas significa piedra o Petra, que es Pedro. Jesús le estaba diciendo esto, usted lo ha oído muchas veces. El Señor le estaba diciendo: tú hoy eres frágil, débil, pero tú llegarás a ser tan fuerte. Cuando trate con tu pasado, llegarás a ser tan fuerte como una piedra. Dios lo va a hacer con usted y con los suyos. Alguien que aplauda la gloria del Señor en esta mañana. Segunda experiencia que Jacob tuvo con Dios en Betel. Diga conmigo: Dios le enseñó a Jacob que la intimidad con Dios es prioridad para la gente de propósito. Levanta la mano, diga conmigo: intimidad es prioridad para la gente de propósito. Lo voy a repetir: intimidad es prioridad para la gente de propósito. ¿Por qué es prioridad? Porque alguien de propósito puede perseguir muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Usted es un hombre de propósito y puede ser un empresario. ¿Cuántos reciben la palabra que estoy dando esta mañana? Usted puede ser una mujer de propósito y puede ser una excelente profesional que ejerce su profesión. Usted puede ser hombre de propósito y puede ser un esposo excelente, un ministro excelente. Pero la intimidad con Dios es prioridad. Levante la mano derecha, diga: intimidad es prioridad. Quiere decir esto, que si es prioridad, es lo primero que debe hacerse, es lo que más debe cuidarse, es lo primero por lo que debemos propender, es lo que más debemos celar y cuidar.
Mucha gente pone la intimidad con Dios en segundo o tercer plano. Sacúdase, por favor, diga: ese no soy yo. Vamos, sacúdete otra vez, repite: ese no soy yo. ¿Cuándo se acuerdan de Mateo capítulo 6 versículo 33? Mateo capítulo 6 versículo 33, el Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para Jesús, el gobierno de Dios, la presencia de Dios en su vida era prioridad. Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente, diga conmigo: es prioridad. Levanta la mano, repite: es prioridad. Este año hay que volver a Betel. Dios le está diciendo: vuelve a Betel, el lugar donde Dios se te apareció. Vuelve a restaurar la intimidad. Cuando hay intimidad tendremos la claridad de lo que Dios quiere hacer. Percibiremos, discerniremos lo que Dios está haciendo. Y yo vengo a decirle a usted, mi amado, mi amada, que para usted y para su casa este año viene gloria de Dios en medio de todo desafío. Este año vas a ver a Dios poner pan en tu mesa, vestido en tu cuerpo, calzado en tu pie. Este año lo vas a ver abrir espacio, generar oportunidades delante de ti. Pero es necesario seguir en intimidad. Diga conmigo: intimidad, intimidad, intimidad. Tercero, para traer la multiplicación, traer el crecimiento a Jacob. Tercero, Dios le enseñó que las promesas de Dios, escúchame, lo voy a repetir. Tercer aspecto de 5. Dios le enseñó a Jacob que para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros, primero debemos creer que la promesa es generacional. Ay, Dios mío, lo voy a repetir por este lado. Diga conmigo: es necesario creer que las promesas de Dios son generacionales. ¿Cuántos creen en promesas generacionales aquí? Ya te lo voy a explicar. Levanta la mano si lo crees. Los que creen que las promesas son generacionales. Una promesa, puede bajar su mano, por favor. Una promesa generacional es una promesa que alcanza a quien la recibe, pero también alcanza a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos creen que así va a ser? Ay, Dios mío, 3 apenas. ¿Cuántos creen que así va a ser? ¿Cuántos creen que así va a ser? Sobre hijos biológicos y sobre hijos espirituales y ministeriales. Si lo crees, dale otro aplauso al Señor en esta mañana. Quiero que mires a Dios hablando de generaciones allí. Capítulo 35, versículo 12, Génesis 35, 12. Dios recordando una promesa generacional. Génesis capítulo 35, versículo 12. La gloria del Padre sigue aquí. Repito, la gloria de Dios está en este lugar. Amén. Cuando Dios se le apareció a Jacob por segunda vez en Betel, comenzó a hablarle cosas muy puntuales. Dios te va a hablar cosas muy puntuales, cosas que tienen que ver contigo, con los tuyos, con tus situaciones. Dios va a hablar muy puntual. Pero cuando Dios, hablando puntual, llegó al versículo 12, Génesis 35, 12, le dijo así a Jacob: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Voy a refrescarnos la memoria. Quiero recordarle a usted que Jacob era nieto de Abraham. Dios mencionó a su abuelo y le dijo: esta promesa que te estoy recordando a ti hoy, se la di primero a tu abuelo. ¿Qué tenía que ver el nieto con una promesa para el abuelo? Diga conmigo: la promesa es generacional. Vamos, levanta la mano derecha, repite: la promesa era generacional. Pero luego le dice: la tierra que juré a Abraham y a Isaac te
Dios menciona antes de la generación de Jacob, menciona dos generaciones. Abraham representaba una, que fue el primero que recibió la promesa. Isaac, su hijo de Abraham, representaba la segunda generación. Y Jacob, a quien Dios le estaba hablando en ese momento en Betel, en Génesis capítulo 35, representaba la tercera generación. Muchos hemos creído que la promesa llega a nosotros y muere en nosotros. Y si hemos pensado así, con todo respeto le digo que esa es una concepción pobre, muy escasa. Diga conmigo, ese no soy yo. Repita, yo no tengo una concepción escasa del propósito de Dios. La promesa que Dios trajo sobre mí, por creerla, por ejecutarla, por atesorarla y por verla cumplida, va a alcanzar a mis hijos, va a alcanzar a mis nietos. Alguien que aplauda a Dios, va a alcanzar mi descendencia, no solo la descendencia biológica, va a alcanzar la descendencia espiritual. Mis hijos espirituales, mis hijos ministeriales van a ser alcanzados, porque esa promesa cubre, arropa generaciones. Diga conmigo, Dios está hablando para mí y para mi descendencia. Para mí y para mi descendencia. Diga conmigo, la promesa es generacional. La promesa es generacional. Ha habido generaciones marcadas por una promesa. Yo vengo de una de esas generaciones. Yo tengo de mis hermanos mayores, entre ellos hay varios pastores, pastoras. Vengo de una generación, mi abuela murió siendo cristiana. Tengo tíos conferencistas. La vena musical, lo digo con humildad, de mis hijos proviene de una línea de ministros. Diga conmigo, porque las promesas son generacionales. Y es necesario creerlas, porque si no lo vemos así, si no tenemos esa concepción, entonces, escúchame, es un concepto muy escaso de lo que son las promesas cumplidas de Dios. Por favor, Números capítulo 14, versículo 24. Rapidito, Números 14, 24. Números 14, 24. Dios dijo de Caleb, después de que él subió con 11 hombres más, reconocieron la tierra y volvieron. Dios dijo: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y luego dice: su descendencia la tendrá en posesión. Diga conmigo, promesas generacionales. Promesas generacionales. Hoy estamos aquí delante de Dios en una atmósfera del Espíritu, pero aquí hoy se están resolviendo asuntos que alcanzarán a tus hijos y a tus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Si yo estuviera en su lugar, aplaudiría más fuerte a Dios. Y no solo los hijos y nietos biológicos, estoy hablando de una descendencia espiritual también. Cuarta experiencia para que haya crecimiento y multiplicación. Cuarta experiencia. Tenemos que concebir a Dios como el Todopoderoso. Diga conmigo, concebir a Dios como el Todopoderoso. Repítelo, por favor. Pastor, yo pensé que ibas a decir algo más profundo. Te lo voy a ampliar. Diga, concebir a Dios como el Todopoderoso. Tú no te das cuenta que cuando Dios se le apareció a Jacob, le dijo: yo soy el Dios omnipotente, soy el Todopoderoso. Versículo 11, Génesis 35, 11, rapidito. Génesis 35, 11 también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Eso significa todopoderoso. Luego le dijo: crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Dios sigue siendo el mismo, Él no muta. Diga conmigo, Él es inmutable. Él siempre ha sido omnipotente, Él siempre ha sido el Todopoderoso. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que en la mente de algunos Dios no es todopoderoso. Algunos tienen un concepto de un Dios micro, y todo lo que tienen es micro. Mi casita, mi motico, mi carrito, mi camisita, mi zapatico, mi correíta. Diga conmigo, Él es el Todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Entonces es necesario hacer un cambio
abrazo. No hay imposibles para Él. Lo que para usted ha sido imposible, lo que ha sido imposible desde la perspectiva de tu economía, lo que ha sido imposible desde una perspectiva clínica, porque hay un diagnóstico, el Dios omnipotente lo puede hacer en segundos. Si estuviera en tu silla, yo levantaría mis manos y alabaría a Dios en esta mañana. Es necesario concebirlo así en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Hay que hacer una reingeniería evangélica En la mente de muchos. sacar un chip que ya no funciona y meter a otro. Ponga las dos manos en sus sienes, por favor. Diga conmigo, Señor, procesa ese tiempo. Procésalo en ti. Dios está haciendo en este momento en algunos una reingeniería, cambiando la mentalidad. Dale otro aplauso al Señor, vale el aplauso. Es necesario conceder a Dios como el Dios correcto. Quinto y último, con esto termino. Quinto y último, Para que hubiera crecimiento y multiplicación, Dios debió recordarle a Jacob que sus propósitos están relacionados con territorio. diga conmigo, los propósitos de Dios están relacionados con territorio. Otra vez repita, los propósitos De Dios, están relacionados con territorios específicos. ¿Me hago entender? O sea, Dios te quiere en un lugar específico para cosas específicas. Ay, Dios mío, voy por este lado, lo voy a repetir. Dios te quiere en un lugar específico para cosas específicas. Te voy a poner 3 ejemplos. No aplaudas todavía. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo trajo a Canaán? ¿No lo podía bendecir en Ur? Sí, pero la tierra del propósito no era Ur de los Caldeos en la antigua Mesopotamia, era Canaán. Te pongo otro ejemplo. Génesis capítulo 26, tú lo conoces. Isaac, en medio de una gran hambre, intenta descender a Egipto. Dios se le interpone en el camino y le dice: hey, one moment. No desciendas a Egipto, habita como forastero en esta tierra, porque aquí te bendeciré. ¿Cómo se llamaba la tierra para Isaac? Gerar. E Isaac, ese año de hambre, donde todos estaban comiendo la semilla y los animales, Isaac sembró en Gerar, y la Biblia dice que cosechó al 100 por 1, porque el lugar del propósito no era Egipto, sino Gerar. Y Dios le dijo a Jacob: la tierra en que estás parado ahora, se la prometí a Abraham, se la prometí a Isaac, y ahora te digo a ti, te la voy a dar a ti. Wow. nadie ha visto propósito Cumplido a cabalidad si no está donde Dios lo quiere. Te lo voy a repetir. Nadie ha visto propósito de Dios cumplido a cabalidad si no está donde Dios lo quiere. Por eso la gente que camina y que va, que es errática, inestable, que hoy están aquí, mañana allá. Mira, primero, viven sin propósito. Sácudete, repite, ese no soy yo. Y segundo, ellos no vivirán el cumplimiento del propósito. ¿Sabes por qué Juan el Bautista fue al desierto y no se quedó en el templo donde ministraba Zacarías su padre? Porque el lugar del propósito para Juan el Bautista no era el templo, era el desierto. Tenía que ir a la tierra del propósito. Pastor, ¿para dónde vas con esto? Si Dios te estableció aquí en el porvenir, o te puso ahí en Comedia, y de allá vienes aquí, o estás en San Antero, y de allá vienes aquí, o estás en una de las veredas de este precioso corregimiento, esta es la tierra del propósito de Dios para ti. Esta es la tierra donde vas a ver su gloria. Esta es la tierra donde vas a ver milagros. Esta es la tierra donde vas a ver señales. Yo no voy a ser más personal. Esta es la iglesia donde vas a crecer, donde te vas a enraizar. Alguien que aplauda a Dios. Esta es la iglesia donde vas a recibir fundamento. Esta es la tierra. Esta es la tierra. No estás en la casa equivocada. No estás
rapidito, corran al frente.